Muy bien, amigos, vamos a iniciar este video número 3 de el curso en línea para poder cumplir la ley antilavado de dinero, que es el curso que está dentro de la obra del libro del mismo nombre. Este libro que ustedes ya tienen en sus manos y que seguramente les será de mucha utilidad para la consulta, pero tenemos que estar entendiendo qué es lo que pasa con todos estos antecedentes. Cumple con las obligaciones de la ley antilavado de dinero. Empieza por ponerte las pilas de una vez y adquiere el libro para cumplir con la ley antilavado de dinero. Y obtén gratis el curso en línea. Así te pones a estudiar en serio y en una semana ya no tendrás dudas. El curso en línea consta de 14 videos de media hora cada uno, materiales y tiene un examen bien cañón de 40 preguntas. Que puedes hacerlo y si lo repruebas, vuelves a ver los videos y lo haces de nuevo, hasta que lo pases. No está fácil, pero vale la pena. Tienes 30 días abierto el curso. Haces anotaciones y subrayas el libro las veces que tú quieras. Cuando ya apruebas el examen, obtienes el reconocimiento con valor curricular y validez para los programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuesta solo 680 pesos más gastos de envío. Adiciona 70 pesos en la Ciudad de México o 140 pesos fuera de la ciudad. Además, es muy fácil pagarlo. Puedes hacer tu depósito en cualquier tienda OXXO o Seven. Tienes los datos y otras formas de pago en www.taxday.com.mx o en Facebook en @TaxDayMéxico. Ya no te hagas y cumple con la ley antilavado de dinero. En este video 3 vamos a ver los convenios internacionales y la integración a Gafi. Veíamos a nivel general qué es lo que estaba ocurriendo y vamos a ir avanzando un poquito más en estos puntos. Entonces, tenemos el tema de dudas, el tema de cuestiones que no les hayan quedado claras, etcétera. Nos lo mandan por favor al correo antilavado@taxday.com.mx y con gusto vamos a estar peloteando ideas, peloteando problemas. Habrá muchos que no necesariamente tengan una sola respuesta. Seguramente cuando ustedes envíen algo ya tienen un criterio. No sean malitos, vale la pena que me digan: oye, tengo esta duda, yo creo que puede ser así, y entonces será más fácil irla peloteando. Así ganamos todos con ese punto. Muy bien, vamos entonces a revisar qué pasa con este tema: convenios internacionales suscritos por México y la integración a Gafi. Veíamos en el video número 2 que en 1989 México firma la Convención de Viena. En 1990 incluye el artículo 115 bis en el Código Fiscal de la Federación, ya con el tema de lavado de dinero. En el 1995, la Secretaría de Hacienda emite disposiciones de carácter general, reglas de carácter general para las entidades financieras, y desde ese momento ya empieza a haber disposiciones antilavado de dinero dentro del mundo financiero. En 1996 sacan el artículo que metieron al Código Fiscal de la Federación y lo meten al Código Penal en el artículo 400 bis, que es el artículo que nos regula las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este concepto, nos dicen, incluye la prevención del lavado de dinero y también el financiamiento al terrorismo. En el año 2000 México entra a Gafi. En el año 2002 entramos a la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada. Recuerden que en el 89 la Convención de Viena era contra el narcotráfico. En 2002 contra Palermo. En 2000 contra el lavado de dinero. Llegamos a 2004 y firmamos ahora la Convención de Mérida. Entramos a 2008 y 2008 nos dicen: no te hagas, tienes que aplicar la recomendación 22. En el 2010 sale el proyecto de ley antilavado. En 2012, el 17 de octubre del 2012, se publica la ley y en 2013 llueven amparos contra la ley y les dan palos. Vamos a echarle una ojeada en términos generales
a todos estos puntos. Ok. En el ámbito internacional destacan principalmente 3 convenios suscritos por México que abordan compromisos específicos para prevenir y combatir el lavado de dinero. La Convención de Viena es contra el tráfico de drogas y se llama así Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Esta la adoptamos el 20 de diciembre de 1988 y fue aprobada por el Senado de la República el 30 de noviembre de 1989. Recuerden que como es un tratado internacional que tiene el mismo nivel que nuestra Constitución, tiene que ser aprobado por el Senado. En el año 2000 firmamos la Convención de Palermo. Se llama la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que sería la Convención de Palermo, adoptada el 15 de noviembre de 2000 y aprobada por el Senado el 22 de octubre de 2002. Para esta se tardaron casi 2 años en el Senado para firmarla. Después viene la Convención de Mérida, que es una convención contra la corrupción. Se llama también Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Convención de Mérida, adoptada el 31 de octubre del 2003 y aprobada por el Senado el 29 de abril de 2004. ¿De acuerdo? Entonces firmamos esto y ahí nos comprometemos a muchas cosas. De ahí que vengan cambios en nuestra legislación cada vez que se ha firmado uno de estos convenios. En el año 2000, entramos a Gafi. México se integra a Gafi, que es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales en el mundo, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. ¿De acuerdo? Aquí lo más importante es saber que Gafi emite 40 recomendaciones que los países miembros deben implementar dentro de su legislación y después supervisa que se esté dando. Hay todo un proceso ahí de estas 40 recomendaciones. En el año 2008 vino a darnos de coscorrones. Dice, no te hagas, o sea, no estás cumpliendo solo con la parte de las entidades financieras, pero no en la parte de los gatekeepers. Entonces dice, en el año 2008 hizo recomendaciones a México, vinieron a revisarnos y no pasamos la prueba del añejo, o bueno, por lo menos hubo recomendaciones ahí importantes. Dice una de ellas, las leyes que penalizan el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo no responden plenamente a las normas internacionales. En ese momento no existía un régimen de prevención aplicable a los gatekeepers, pero había dos cosas que sí se hacían. Una, fiscal, que es información por operaciones superiores a 100,000 pesos en efectivo. Esa es una obligación fiscal que está en la ley del impuesto sobre la renta y que todavía se tiene que hacer hasta la fecha. Y por otro lado, había una información de juegos con apuestas que era para los casinos, que tenían la obligación de guardar 90 días los datos de los ganadores. Alguien ganó lana, tú tienes que tener esa información 90 días y ya, párenle de contar, no había nada más. Pues sí, la neta es que sí nos estábamos haciendo como el tío Lolo. Ok. Veamos entonces ahora cuál es el interés del Estado mexicano por inhibir las operaciones con recursos de procedencia ilícita para cumplir con los convenios internacionales suscritos. Oye, pero si estábamos re bien aquí sin tanta bronca, sí, pero una vez que estamos trabajando a nivel mundial, tenemos que acatar o cumplir lo que hemos firmado. Entonces, se necesitaba implementar la legislación para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Por lo tanto, en 1990 le entramos al código.
En 1995 se reforman las leyes de instituciones de crédito, del mercado de valores, la General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la General de Instituciones y Sociedades Mutualistas y de Seguros y la Federal de Instituciones de Fianzas, con las que aquí se faculta a la Secretaría de Hacienda para dictar disposiciones de carácter general para prevenir y detectar actos u operaciones con recursos, derechos o bienes de procedencia ilícita. O sea, ya tenían que cumplir y entonces la Secretaría de Hacienda empezó a pedir más y más cosas derivadas de estos convenios internacionales. En 1996 se reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal. Se modifica el Código Fiscal de la Federación, el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de procedimientos penales en diversas materias, entre ellos prever en el artículo 400 bis del Código Penal Federal el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces lo tenemos hasta 1996. ¿De acuerdo? Aquí, en 1996, el Congreso de la Unión analizó la iniciativa que el titular del Ejecutivo pusiera a su consideración para, entre otros temas, regular el delito de lavado de dinero en el Código Penal Federal, habiendo determinado realizar diversas modificaciones al proyecto. Llega al proyecto del Ejecutivo y dentro del Congreso le hacen varios cambios importantes. Primero, no se llama lavado de dinero. Entonces, ¿cómo se llama? Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Oye, pero es lavado de dinero, blanqueo de capitales en todo el mundo. ¿Y qué? O sea, nosotros somos diferentes. Entonces, para nosotros, lavado de dinero o blanqueo de capitales es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto ha traído muchos problemas, porque después nos dicen que no necesitas determinar que la procedencia sea ilícita cuando el delito es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Oye, pues está bien, pero después nada más me dices con que no pueda yo demostrarte que la procedencia es lícita, ya es ilícita. Se dieron ahí muchos supuestos. Se siguen quejando todavía las autoridades, o sea, en la unidad de inteligencia financiera nos dice no debió haber quedado ese nombre, debió haber quedado blanqueo de capitales y tan. Pero bueno, ahí estaríamos. Otra, se modifica la definición típica contenida en la iniciativa, enfatizando la intencionalidad del delito más que las acciones mismas, considerando que lo que comúnmente se denomina lavado de dinero se constituye por actos en que, siendo ilegal la actividad, origen del dinero, es disfrazado su origen o encubierto su propiedad con objeto de que éste aparezca como legítimo. Esta sería otra definición de lavado de dinero. Si se dan cuenta, sí suena de político, pues, pero bueno, es más o menos la misma idea. Además, aquí es algo importante, se establece que la pena de prisión de 5 la cambian a 15 años de prisión en lugar, la prisión es de 5 a 15 años. Lo que decían es que fuese de 3 a 12 años. No, subieron la prisión y es de 5 a 15 años. Además, la parte de la multa se establece que es de 1,000 a 5,000 días de multa. En este caso ya estamos hablando de UDIs en 2017, 2018, pero anteriormente se trataba de salarios mínimos, de 1,000 a 5,000 días de multa en lugar de la propuesta de 50 a 5,000 días de multa. Dice, a ver, espérate, ¿me vas a poner una multa de 50 salarios mínimos? Pues suena como que sí estaba muy light, entonces la mandaron hasta 1,000. Lo mínimo que nos van a cobrar son 1,000 días de multa y eso es una lana, o sea, es realmente una lana. Estas disposiciones de 1,000 a 5,000 días de multa
recuerda que están dentro del Código Penal Federal en el momento en que ya estás con un problema de fresco bote, cuando ya estás en el mundo penal. Además, se contempla a cargo de la Secretaría de Hacienda la denuncia previa para proceder penalmente en caso de conductas en que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, así como el ejercicio obligatorio de sus facultades de comprobación y denuncia, cuando, al ejercer las de fiscalización, encuentre elementos que hagan presumir la comisión de delitos relacionados con servicios de instituciones del sistema financiero ya mencionados. Todo ello atendiendo a la vigencia y control que realiza la citada Secretaría en materia financiera, y se establece expresamente el carácter de delito grave para las operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos que revisar que la Secretaría de Hacienda es la única que puede meter por lavado de dinero a los empleados de las entidades financieras o a los directivos, etcétera, etcétera. Esa denuncia no la puedo hacer yo como particular, sino que en todo caso le diría yo a la Secretaría de Hacienda para que la Secretaría de Hacienda envíe su revisión y ahí proceda este delito de lavado de dinero. Bien, veamos nada más aquí esta tesis que quedó en septiembre del 2000, en la que ya empezamos a tener problemas con el concepto de procedencia, recursos de procedencia ilícita. Dice aquí, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acreditamiento del cuerpo del delito. Para que se acredite la corporeidad del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis del Código, no es imprescindible que se demuestre la existencia de un tipo penal diverso, porque de conformidad con el párrafo sexto del mismo artículo, basta que no se demuestre la legal procedencia de los recursos y que existan indicios fundados de la dudosa procedencia de los mismos para colegir la ilicitud de su origen. De otra manera, la intención del legislador de reprimir tales conductas se anularía ante la necesidad de demostrar plenamente el ilícito que dio origen a esos recursos. A ver, dice, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ese es el concepto, y después me dicen, sí, pero no es necesario que se demuestre que hay procedencia ilícita. Entonces tú dices, pues sí, el nombre ya empezó a apretarnos por todos lados. Esto se vino a confirmar el 13 de mayo de 2016 y aquí ya le dan un poquito más de juego al hecho de que se trate de actividades que provienen de convenios internacionales. Dice, operaciones con recursos de procedencia ilícita para acreditar el cuerpo de este delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, basta con que no se demuestre la legal procedencia de estos y existan indicios fundados de su dudosa procedencia. Nuevamente, es básicamente lo mismo, pero veamos todo lo que nos dice adicionalmente. Dice, de la evolución histórica del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el 400 bis del Código Penal y los compromisos contraídos por México en diversas reuniones internacionales, entre ellas la Convención de Viena, la Convención de Palermo, Gafi, ¿verdad? La tutela de los bienes jurídicos protegidos ha sido ampliada, porque aun cuando el nacimiento formal de la figura típica tuvo como detonante el narcotráfico y la delincuencia organizada, sin embargo, el desarrollo de las conductas criminales ha rebasado el pensamiento del legislador al momento de su creación. De ahí que en la actualidad, entre otros, comprenda la salud pública, la vida, la integridad física, el patrimonio, la seguridad de la nación, la estabilidad y el sano desarrollo de la economía nacional, la libre competencia, la hacienda pública, la administración de justicia y la preservación de los derechos humanos. Por tanto, para acreditar el cuerpo del delito de referencia,
no es imprescindible probar la existencia de un tipo penal diverso o que los recursos provengan del narcotráfico o de la delincuencia organizada, sino que basta con que no se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen. Y esto es un amparo del 10 de marzo del 2016. Fíjense qué interesante. Tú dices, oye, pero el lavado de dinero viene de la Convención de Viena o la Convención de Palermo. Entonces, ¿quieres decir que si no hay narcotráfico o si no hay delincuencia organizada, entonces no hay lavado de dinero? Y dice aquí, no te hagas. O sea, estamos partiendo de esas, pero en realidad nos interesa cuidar a la sociedad y entonces si es ilícito el dinero, es lavado de dinero. ¿Cuántos juicios se habrán ganado con minucias como estas? Quién sabe, pero seguramente muchas. Ok. Con base en esto llega la iniciativa de ley antilavado de dinero al Congreso de la Unión. Mandó algo que se llamaba Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo. Le cortaron el último cachito y ya nomás quedó hasta con recursos de procedencia ilícita, y de financiamiento al terrorismo se eliminó. ¿De acuerdo? Y decía que se iban a modificar algunos artículos que posteriormente no se modificaron, ya que esto se dio en agosto del 2010. Recuerden que pasó por muchos cambios. Primero decía, 3 medidas básicas. 1. Restringir operaciones en efectivo que se consideren de alto valor y que constituyen uno de los principales mecanismos de inversión de la delincuencia organizada, que eso ya lo tenemos. 2. La generación de información a través de reportes a las autoridades administrativas, que serían los avisos. Y 3. La creación de facultades de coordinación para que las autoridades puedan compartir cierta información con el objetivo de generar mejores estrategias para combatir a la delincuencia. Entonces, lo que buscaba eran 3 cosas: restringes las operaciones en efectivo, solicitas los avisos y permites que las autoridades se coordinen. En esta iniciativa fueron propuestos un régimen de restricciones a operaciones en efectivo y un régimen universal de reporte de operaciones por parte de los sujetos obligados a la identificación de usuarios. Entre abril y octubre del 2012 le hicieron modificaciones a la propuesta. Primero dijeron, vamos a ampliar el objeto de la ley. Entonces dice que al considerar que no solo se trata de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, sino que también se requiere establecer los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, para evitar el uso de los recursos para su financiamiento, así como también para proteger la integridad de la economía nacional y del sistema financiero. Ay, en la torre ya te fuiste muy amplio, ¿sí? Se amplió el objetivo de la ley. Otro, establecerse con claridad el objeto o fin de la ley, el cual consiste en debilitar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. En este contexto, se consideró innecesario referir expresamente el delito de financiamiento al terrorismo, tanto nacional como internacional, dado que estaría comprendido dentro del género ampliado en el Congreso de la Unión. En lugar de lavado de dinero, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dicen ellos, no, con operaciones de recursos de procedencia ilícita, ahí cabe el financiamiento al terrorismo también, y entonces, pum, vale, que le vuelan ese cacho. Un cambio muy importante. Decía la iniciativa que iba encaminado a sujetos obligados y dijeron, no,
vámonos por actividades vulnerables. No me importa quién haga la actividad, pero si la hace, ya con eso forma parte o tiene que cumplir con las obligaciones de esta ley. ¿De acuerdo? Entonces ya no tenemos sujetos obligados, sino que tenemos actividades vulnerables. Se modificó sustancialmente el catálogo de actos y operaciones que la iniciativa pretendía sujetar al régimen de reporte para sustituirlo por uno nuevo, centrado solo en aquellas actividades que por su naturaleza puedan ser las más vulnerables de involucrarse en esquemas de lavado de dinero. De repente pudo haber quedado mucho más actividades vulnerables y las acotaron a 15 y ahora ya le incrementaron una 16. A diferencia de lo propuesto en la iniciativa en cuanto a que los montos de las operaciones fueran determinados en reglamento, dijeron no, tenemos que meterlas dentro de la propia ley. Entonces lo pasaron de reglamento a la ley. Vienen los montos de las operaciones dentro del artículo 17 de la ley, donde nos dan los umbrales para identificar y para presentar avisos. En el caso de restringir los pagos en efectivo, ya veremos, hay varias restricciones importantes que además ahora le aplican también a las monedas virtuales. Ok, pues ya estamos aquí con este punto que se consideró por demás importante. Veamos a nivel general nuevamente qué es lo que tenemos hasta este momento. 1989, Convención de Viena. 1990, entra el artículo al Código Fiscal de la Federación. 1995, la Secretaría de Hacienda empieza a espuelear al sistema financiero, a las entidades financieras. 1996, cambian del Código Fiscal al Código Penal el delito de lavado de dinero. En el año 2000 entramos a Gafi y ahí ya tenemos un chorro de cosas que cumplir, o sea, muchas presiones. Ahí la hemos llevado. La neta es que de sexenio a sexenio se han venido pateando los botes y ahorita ya parece que este sexenio también ya pateó el bote para el siguiente sexenio y le está dejando bastantes piedritas ahí fuertes. En 2002 está la Convención de Palermo, que es contra la delincuencia organizada. Después llegamos al 2004, la Convención de Mérida, que es contra la corrupción. En 2008 Gafi nos dice no te hagas, métele a la recomendación 22, en donde tienes las actividades que debemos revisar a detalle dentro de esta ley. En 2010 se mete el proyecto de ley, en 2012 ya se publica y en 2013 se publica la ley y llueven un chorro de amparos. Muy bien, vamos a pararle aquí en este tercer video y vamos a regresar para ver qué onda con los amparos. O sea, ¿de qué se estaban peleando? ¿Por qué no querían ya hace casi 5 años las empresas que entrara en vigor esta ley? ¿Y por qué el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieron que decir, oye, no inventes, o cumplimos con el nivel internacional o nos van a restringir todo el tema financiero? Entonces se convirtió en un tema muy, muy importante que han ganado las autoridades. O sea, lo que prevalece en este momento legalmente son los tratados internacionales, aunque usted no lo crea. Muy bien, vámonos al siguiente segmento.